Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio. Si es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que escuches los episodios anteriores donde abordamos temas actuales y diversos. Ahora que estamos en temporada de fin de año, tuve la oportunidad de pasarme por un centro comercial y comencé a pensar y se me ocurrieron muchas cosas con respecto a estas personas que vienen trabajando por temporada y yo tengo esa manía de cómo empezar a indagar y a preguntarme y hacer de pronto, digamos, cuestionamientos en mi cabeza o con la gente y cuando se presta, hay gente que es muy asequible y yo le hago preguntas y comienzo con todo este tema de estamos trabajando por temporada, cómo se mueve esto, de qué trata, cómo les pagan. Y la verdad, qué triste porque son muchas las incoherencias, las injusticias, las ilegalidades que he descubierto. Obviamente no generalizo porque no son todos, pero sí tengo que enfatizar que sucede en los centros comerciales con las marcas que uno nunca se imagina, y obviamente yo no voy a dar nombres, pero se sorprenderían de saber la cantidad de almacenes reconocidos que entran en este círculo, digo yo que es vicioso porque me he dado cuenta que ya es permanente cuando se trata de estos contratos y es cómo aprovechamos esta temporada para abusar o explotar personas de una manera, yo diría que poco ética. Por eso hoy yo tengo unos cuestionamientos y tengo unas cosas que resaltar del tema y me gustaría que los que escuchen pues aprovechen y aprendan como lo voy a hacer yo y se hagan respetar. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Por eso es que las empresas o estos almacenes hacen lo que hacen porque la gente lo permite por la necesidad y se aprovechan de esa necesidad, que es lo que a mí me estresa, que se aprovechen de la necesidad para hacer estas cosas mal. Por eso quiero compartir hoy con ustedes este conversatorio con Iván Felipe Martínez, que es abogado, y él nos va a aclarar o nos va a ayudar a que esto sea un poquito más digerible. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola Alex, ¿cómo vas? Excelente. Ya como puedes ver, pues ya te das una idea de qué es lo que vamos a hablar en ¿Y por este dónde va el ratito. tema? Ujú. Exactamente. Entonces, como para iniciar, pues yo quisiera preguntar y preguntarme, porque eso me lo hice, ¿qué pasa con estas personas que por temporadas van a un lugar, piden hay vacantes por temporada y resulta que me dicen, no, es que yo trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche? Y yo les digo, y las horas adicionales, suplementarias, extras, como le quieran decir, no las pagan porque es colaboración. ¿Qué pasa cuando a mí mi jefe me dice, no, tenés que trabajar 10 12 horas, pero las otras horas son colaboración? O sea, ¿qué es colaboración? Trabajar 7 días a la semana, más de hasta 12 10 horas y que son colaboración. Eso está bien. O sea, yo digo, ¿qué pasa con estas personas que lideran estas contrataciones? Bueno, lo que pasa es que, a ver, es que empecemos, digamos, lo que por el principio. Eh, si lo trasladamos todo solo a la época en la que estamos, pues digamos que de alguna manera puede ser comprensible y no malinterpreten, ahora profundizo a lo que me estoy refiriendo, pero digamos que puede ser de alguna manera comprensible que durante una época en la que la producción es mucho más alta o la demanda es mucho más alta, pues hayan que hacer unas especies de esfuerzos adicionales, pero evidentemente siempre que hablamos de actividades laborales, siempre tiene que haber un factor remunerativo, o sea, siempre tiene que haber una remuneración y entre yo más hago, pues evidentemente yo más beneficio económico voy a tener en el caso de la empleada. Entonces, si lo extrapolamos solamente al tema temporal, yo creería que no es un problema tan grande porque responde precisamente a eso y es algo que tú vas a evidenciar no solo en el área comercial, sino en la industrial,
producciones, plantas de producciones duplican sus inventarios, perdón, se me fue la palabra. Alex, ¿cómo se dice cuando Producción. su meta, ajá? Ah, ok. Eh, bueno, Sí, ellos aumentan, incrementan las metas, incrementan la producción, quieren que todo sea por más cantidad por la temporada. por la demanda, exactamente. Entonces, cuando llegamos al punto de que tenemos que producir más, pues evidentemente tenemos que tener más mano de obra, bueno, esforzarnos mucho más, digámoslo. El problema sí se hace, o el problema ya para mi opinión, ya es más problema, es cuando vemos que esto no sucede solamente en los espacios o en los tiempos de alta demanda, sino que se vuelve algo recurrente en las compañías. Y pasa, tú pones el escenario de esa área comercial, pero si tú haces ese mismo estudio, indagas de esa misma forma en diferentes industrias de diferentes tipos, vas a ver que hay muchas inconsistencias que se dejan, que se evidencian fácilmente. Entonces, hablando ya del tema de las horas extras, todo esto partimos de que está ya regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y no es a la libre interpretación del empleador o a las políticas de la compañía. Todos estamos sometidos al imperio de la ley y por lo tanto todos, y ya no solamente las personas naturales, sino también las jurídicas, tienen que someterse a ese parámetro. Y el factor de horas extras está establecido. ¿Qué pasa? También depende el escenario donde lo estemos aplicando. Si tú ves, estamos hablando, si me voy al ejemplo que pusiste, es una zona comercial. Al tener más horas extras, probablemente es porque tienen un nivel de venta más alto, y al tener un nivel de venta es muy probable que tengan un sistema comisional que va a ser mayor. Entonces ahí digamos que se va equiparando ese esfuerzo versus esa remuneración que yo te digo. Distinto es en la planta que produce esos materiales. Por ejemplo, el vendedor que vende camisas, hoy le dicen que es hasta las 10 porque hoy tenemos una demanda más alta porque se acercan las fiestas. Esa persona al vender más pues va a ganar más, pero el operario que fabrica o que maneja la máquina que fabrica esa prenda o ese artículo, si tú le dices quédate 2 horas más, 3 horas más, pues esa persona no va a ganar más porque va a producir más, pero él no va por producción, sino por jornada. Entonces, en esa persona sí digamos que de alguna manera se estaría vulnerando sus derechos. Pero te hago una pregunta o de pronto contextualizo más. Caso puntual, cuando hablas de metas, ellos independientes, o sea, si no cumplen, lo sacan, ¿no? Si no cumplen, no sirve. Pero les están pagando un día ordinario, no les están pagando comisiones por venta y además, no digo que en todos, como al inicio, además los hacen trabajar los días festivos, o sea, domingos y feriados y les pagan como un día ordinario, o sea, ni siquiera tienen en Mm, cuenta eso, o sea, las horas extras son, yo soy consciente, un ejemplo, digamos, fechas como el 24 de diciembre o el 25 dicen, no, hoy vamos a trabajar hasta las 10, quédense 2 horitas más, colabórenos, uno entiende, pero desde que inician a trabajar salen de 12 horas, unas jornadas de 12 horas, donde ni siquiera a veces me di cuenta, ni siquiera les dan un refrigerio o algo que usted sabe por ley que si tú te quedas más de la jornada, es obligación de la empresa asumir tanto costos de transporte que ya exceden las jornadas ordinarias donde al empleado se le da un subsidio de transporte, tiene que asumirlo, pero cuando ya tú excedes esas jornadas, ya son jornadas nocturnas fuera de la laboral ordinaria, ya la empresa debe asumir todos esos sobrecostos que sean de alimentación o de transporte. Pienso yo, ¿no? Tengo entendido que eso pasa así, es lo, ¿no? sí, sí, total, no, y es que ya vas abriendo, por eso te digo que el problema, no, yo te entiendo, sino que si lo llevaba al ejemplo en el que partimos, pues lo que trataba de decir era eso, depende mucho del mercado y de la industria que estemos hablando. Entonces allí se evidencia que ya no solamente están engañando al trabajador, sino también a la ley, porque, por ejemplo, lo que tengo entendido allí o lo que te puedo entender es que eso es una prestación de servicios. Eso sí se ve demasiado, eso sí se nota muchísimo y no solamente en temporadas,
o en casos puntuales, sino que ves que es una práctica ya muy generalizada y por parte de los empleadores. Entonces, el tema de hacer parecer un tipo de relación laboral que es completamente diferente para eludir o no asumir esos pagos que tú estás manifestando. Y eso es algo que se evidencia muchísimo y en todos los ámbitos de la economía, o sea, en todas las industrias, en todas las áreas operativas, comerciales, administrativas. Tú evidencias cómo contratan a una persona de una manera completamente irregular porque no corresponde al tipo de contrato que debería tener para evadir la responsabilidad de pagos. Entonces, aquí más allá de que la persona esté o no cumpliendo la ley o esté abusando o no del trabajador, no porque sea menos o no porque no sea importante, lo que tú estás llegando a evidenciar de una forma muy evidente y eso es mucho más grave porque muestra cómo está de fuera de control el tema, que se evidencia ya simplemente con preguntar ese tipo de irregularidades. Lo que te entiendo es que, por ejemplo, en ese caso que estamos hablando, esa persona tiene un contrato de prestación de servicios. Legítimamente, los prestadores de servicios no tienen derecho a horas extra, no tienen derecho a primas, no tienen derecho a cesantías, a que el empleador tenga que pagar, de hecho ni siquiera es empleador, tenga que pagar EPS o prestaciones sociales. Pero Pero eso no tampoco es, tienen que cumplir horarios ni nada de esas cosas. exactamente, pero eso tampoco significa que sea una puerta abierta para que una persona contrate y que la persona que no quiera pagar eso utilice ese contrato. No, ese tipo de contrato se diseña y se crea para suplir una necesidad y es un tipo de contrato que se genera para que usted pueda establecer una relación. Incluso ese tipo de contratos no tienen, digamos que se dirimen de una forma o apoyado más en el código civil que directamente en el código del trabajo, porque se entiende que es un contrato, más no se llega a tomar del todo laboral por lo que estamos hablando. Y lo que tú dices efectivamente es así. Si yo tengo un contrato de prestación de servicios, yo tengo unas características que no cumplo o que debo cumplir. En este caso, yo no puedo tener una subordinación porque a mí me están contratando para hacer una actividad. No tengo horarios porque a mí me contratan es para algo concreto, no para cumplir una rutina. Y debe ser una presentación directa de mi trabajo en el caso de los contratos laborales. Entonces, ahí el problema no es que el empleador no le esté pagando las horas extras. Ahí el problema no es que el empleador esté abusando de esa persona porque lo haga trabajar 12 horas. O es un problema, pero el problema esencial o el núcleo donde sale este conflicto es que ese señor o esa persona o esa empresa está engañando al trabajador porque lo está contratando bajo un modelo que no es el legítimo, pero también está engañando a la sociedad y a la ley porque está suplantando un tipo de contrato. Entonces es un problema muchísimo más grave. Este señor lo que hace es utilizar alternativas que le da la ley para evadir responsabilidades, en este caso monetarias. Eso, en palabras más o en palabras menos, es evasión de impuestos. Eso es blanqueo. Eso es en unos casos más o en otros. Me refiero, no significa que porque lo hagas estés evadiendo impuestos o blanqueando, pero sí estás engañando a la ley para pagar menos. Porque si yo a ti no te pago EPS, pues no tengo que pagar. La parte del trabajador no se paga, pero no, la parte del empleador tampoco se paga. Y la caja de compensación o la EPS deja recibir esos aportes, cae más la presión fiscal de esos vacíos al Estado y el Estado debe asumir esas responsabilidades porque una persona o una empresa evadió esos pagos y obviamente por una persona no, obviamente es porque pues, el tema es mucho más generalizado. Entonces ves que no es el tema de las horas extras porque las horas extras es muy claro, o sea, está en el Código Sustantivo del Trabajo y el que no las quiera pagar, tranquilo, no las pague, el trabajador perfectamente denuncia, demanda a ese empleador, exige el pago y él probablemente lo van a condenar a que pague y probablemente con alguna sanción por la negligencia que comete. El tema es mucho más grave porque es que esta persona no solamente está evadiendo ese pago, sino que además está maquillando un tipo de contrato que no es real. A estas personas temporales les tendría que contratar con un contrato laboral temporal. Si yo se lo necesito para un mes, pues hago un contrato fijo a un mes y pago todo en base a un mes.
pero no uso esa figura de prestación de servicios porque lo que yo estoy haciendo es evadir todo lo que tendría que pagar con ese contrato fijo, lo evado al contratarte con prestación de servicios. Pero yo no puedo coger la responsabilidad o los beneficios. Yo no puedo hacer aquí una sopa de contratos. Saco lo que me gusta de este contrato y lo aplico en lo que no me gusta del otro contrato. No es así. No, y es Entonces, que, dime. por ejemplo, lo que tendría que hacer esta persona es, primero siempre, en derecho siempre todo hay que demostrarlo, recopilar todo el material probatorio que pueda, y eso son cosas muy sencillas, fotografías, WhatsApps, llamadas de teléfono, memorandos, recibos de entrada y de salida de los parqueaderos, un montón de cosas de los día a día que soportan que yo tengo esos tres elementos de los que estábamos hablando. Yo tengo una subordinación, yo tengo un jefe al que le tengo que responder, yo tengo un horario, tengo una jornada en la cual yo tengo que estar presente, y había una retribución económica por las acciones que yo hacía, o sea, por los actos o la ejecución de mi labor. Con esos tres elementos, un juez perfectamente dice, aquí voy a, en derecho se llama contrato realidad, y es básicamente que el juez dice, ese papel, ese tipo de contrato que usted tiene, eso es una mentira, porque usted está haciendo lo que les estoy diciendo yo, está intentando maquillar una relación laboral como un acuerdo contractual. Yo no voy a pasar esto, la ley no va a permitir esta farsa, yo no voy a fingir que me creo esa farsa solo porque usted firmó ese contrato. Entonces yo decreto que esto es un contrato laboral en base al contrato realidad. Y el empleador asumiría un coste costosísimo, valga la redundancia, porque tendría que no solamente pagar todo lo que dejó de pagar, sino con intereses de mora, con las sanciones y las multas que conlleva la ley. Eh, pero ahí ya también aprovecho, pero también nosotros nos tenemos que encargar. Yo siempre que me hacen este tipo de consultas, vemos como que el colombiano o la sociedad en general está muy asumida a las injusticias, y permitimos que pasen cosas que sabemos que no se pueden hacer, porque nos da pereza, porque no tenemos mil excusas para no. Esto es muy sencillo, pero necesita un esfuerzo del trabajador, y es hacer valer mis derechos. Si a mí alguien vulnera mis derechos, yo los tengo que hacer valer. Pero el problema es que la gente no reclama, la gente acepta, y luego lo único que hace es regodearse en ese negativo, eh, negativo generalizado de la sociedad, de que todo va mal, pero yo no hago nada para que cambie. Porque Claro, si las empresas fueran sancionadas, discúlpame ya para no, acabar, si tranquilo, las tranquilo. empresas fueran sancionadas, créeme que lo harían una vez, tal vez dos, pero ya si vieran que eso es un tema recurrente y que las sanciones les salen muchísimo más costosas, serían muy pocas las que se atreverían a hacer esto, y el tema sería un poco más, digamos, no sería tan evidente como es hoy en día, porque es muy evidente. Claro, y dices es muy cierto, y lo que yo siempre digo, la necesidad es una palabra que se usa mucho. Y es triste porque yo, cuando tuve la oportunidad, tuve suerte porque digamos que mi forma de ser hace que la gente deje salir como sin problema lo que yo les preguntaba, ve, ¿y cómo es acá? ¿Y cómo les pagan? Entonces yo les decía, ¿en serio? Así, ¿en serio? Y como que ellos lo tomaban como que estaba bien y no se daban cuenta de todas las irregularidades legales que eso tiene. Y me da tristeza porque es como la empresa sí lo sabe y se está aprovechando de la ignorancia de la persona, de la inocencia con la ley. Y hay mucha gente que sí lo sabe y hace lo que tú dices, por el temor a no tener empleo, porque lo necesitan, por la temporada, por lo que sea. Pero me parece de muy mal gusto y me parece poco ético que lo hagan. Y ahora nombrabas algo de la EPS. Inclusive les pregunté, ¿y la EPS? Y me dicen, no, no, que no pagan EPS. Y yo, en riesgos laborales, no, tampoco. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo hacen estas personas para arriesgarse tanto a que le suceda un accidente a un empleado y no tiene ni siquiera la ARL? O sea, es un juego para ellos y yo digo, ¿cómo? Y les digo, ¿y el contrato qué tipo de contrato es? ¿Puedes creer que de un lugar en específico todos los contratos son verbales? O sea, ni siquiera hay un documento firmado donde diga, ni siquiera hay algo físico donde diga qué horas van a manejar o cuáles son las condiciones laborales. No existe nada. Es comienza a trabajar, entra mañana, entra hasta tal hora, sale a tal hora, te tienes que quedar y no sé qué. Eso, Entonces yo digo, wow, o sea, imagínate donde una persona vaya y diga eso y compruebe lo que tú dices, qué pena, Felipe.
imagínate, estamos, lo que tú dices, maquillando, eso es un contrato indefinido al no tener ni siquiera unas pautas de que es temporal, de que es nada, o sea, eso es así de boca y hagámosle. Sí, pero ves, es muy sencillo y a la vez es más complejo de lo que parece. Mira, y empezamos, además yo fácilmente lo entiendo porque es algo que, vuelvo y te digo, se ve todos los días en todos los ámbitos de la economía y en todas las áreas. O sea, no es un problema que se centralice, por ejemplo, en la inmigración, no, explotan a los inmigrantes solamente o solamente explotan a las mujeres o solamente a la comunidad. No está enfocado en un nicho en particular, ves que es generalizado. Pero yo sí quiero como que aprovechemos también para que vaya quedando como conceptos para que la gente también empiece a tener, porque también aquí se empieza ya a mezclar mucho también con la mitología de alguna manera y con el voz a voz y este montón de paradigmas que se van creando y que al final uno sabe si es verdad o es mentira y se va volviendo como ahí como un híbrido entre realidad y ficción y lo que le pasa al uno lo va mezclando con otras cosas que ha visto y al final uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Sí. Los contratos laborales perfectamente pueden ser verbales, perfectamente pueden ser verbales. Tú y yo pactamos de que tú me vas a contratar laboralmente de una forma verbal, pero lo que tú dices, eh, cuando yo escojo un tipo de contrato, establezco unos parámetros y unas estructuras que ya están estipuladas en la ley. Si el contrato laboral fue verbal, se presume indefinido y no hay nada que yo pueda llevar y demostrar que certifique o que haga que cambie la ley. Me explico, yo establezco con Alex un contrato laboral verbal, pero nosotros, porque sí, creemos de que, o creemos no, determinamos de que este contrato va a ser a término de un mes. Entonces vamos a hacer un contrato laboral a término de un mes. No existe, no existe. Eso no existe, no lo inventamos. Eso es como si yo cojo una hoja y le prometo amor para toda la vida a mi pareja, la firmamos y ya nos consideramos casados. Espiritualmente probablemente lo estemos, legalmente no lo estamos, porque no hay un documento registrado que esté ajustado a lo que la ley exige. No es un matrimonio. Y probablemente esas dos personas, en ese ejemplo, se consideren casadas y consideren de que esa unión es tan válida como cualquier otra ceremonia y lo puede ser espiritual y emocionalmente, pero legal y jurídicamente no lo es. Esto dicho, si yo establezco un contrato laboral verbal a término de un mes, a término fijo, no existe. Entonces cuando yo vaya y le diga no, al juez para defenderme, no, es que con él yo establecí ese contrato verbal a un mes, él va a decir nadie está por encima de la ley y la ley es clara al decir que los contratos verbales son indefinidos. Entonces, eso es tan sencillo como eso, como demostrar que fue verbal. ¿Y cómo se demuestra que un contrato fue verbal? Porque la empresa no tiene ningún contrato No tiene escrito ningún firmado. documento que lo corrobore. Y de ahí para abajo se va desprendiendo todo. Entonces, venga, contrato, ya partimos de que es un contrato verbal, listo, y ya establecimos de que el contrato verbal es indefinido, ya eso ya está claro, no hay que discutir, y eso está claro, la ley es muy clara, dice, los contratos verbales se presumen indefinidos, ya. Y no pueden haber contratos, y esto luego está ratificado por las cortes, y esto lo revisa la Corte Constitucional, dan sus conceptos, entran a la jurisprudencia de la nación. O sea, esto no es que un juez lo pueda interpretar a su libre albedrío. Partimos de que un contrato verbal indefinido. Muéstreme los aportes para los fiscales. No se pagó. Muéstreme las horas extras. No se pagaron. Muéstreme las vinculaciones a las EPS, a las cajas, las primas. Muéstreme todo lo que usted tiene que pagar por tener un contrato así sea solamente un mes. Y muéstrame que cuando usted canceló ese contrato sin justa causa, porque probablemente fue sin justa causa porque se acabó la temporada, muéstrame que usted canceló ese contrato sin justa causa o con una justa causa. Sin justa causa, muéstrame la indemnización y, y con justa causa, muéstrame pues, los descargos y todos estos mecanismos que tiene un empleador para despedir. Cuando él no tenga nada que mostrar, porque no lo va a tener, porque él no va a poder falsificar un documento de una PS, una planilla de aportes, el juez
va a ser muy sencillo. El juez simplemente le va a decir, venga, señor, usted estaba maquillando un contrato de prestación de servicios con uno indefinido laboral, pero también verbal. Usted estaba haciendo ahí, era un sancocho, que eso no existe, me da mucha pena. El contrato en realidad dice que es indefinido, usted debe toda esta plata, la va a pagar con moras y además lo voy a sancionar porque usted estaba intentando era burlar la ley. Y ese señor le va a salir ese chiste carísimo. Y si lo multiplicas por 4 trabajadores, pues muy probablemente la multa va a ser muchísimo más alta y probablemente el señor va incluso a poder tener en riesgo de que se le cancele la matrícula mercantil porque se están viendo unas irregularidades muy fuertes. Pero ¿de dónde viene eso? Pues de las mismas víctimas, digámoslo, de los mismos dolientes, que son los que tienen que hacer reconocer sus derechos. Yo también entiendo la parte de ellos, ¿no? Porque ellos también pueden decir, venga, pero es que yo, ¿cómo voy a jugar con el pan de mi casa? ¿Yo cómo voy a jugar con mi trabajo? Pero pues bajo esa ley entonces estaríamos siempre sometidos al más fuerte. Entonces yo cómo voy a pedir que me respeten la vida si ese señor tiene más plata que yo, o yo cómo voy a pedir que pavimenten la calle si el alcalde tiene más poder que yo. Hay momentos en la vida que uno tiene que ser valiente y hacerse respetar. O la que aplican casi siempre es dejan que todo pase y cuando se termina el contrato es que reclaman todo. Obviamente pues tendrá que aguantar mucho tiempo de injusticias, pero los derechos no se terminan al cancelar el contrato, los podrían solicitar, pero sí tienen que solicitarlo. Yo sí creo que uno de los mensajes que deberíamos dejar con esta charla es que las personas tienen que hacerse valer sus derechos y no asumir las injusticias de una forma tan derrotista, porque eso es lo que alimenta y lo que sostiene este tipo de actitudes y este tipo de negligencias. Sí, y no es, y hay algo peor, y te cuento, hablabas de las metas, o sea, yo decía, listo, no quieren pagarle todo lo que le deben pagar a un empleado por ley, que no es negociable, como lo dices tú, es Ujú. ley. Entonces, ¿qué hace? Y fuera de eso, le exigen unas metas. Voy a decir unas metas de un almacén en específico, no el almacén, sino las metas. Y me dicen que tienen que vender 4 millones diarios cada persona, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tienen que vender, o sea, les ponen unas metas que yo sé que muchas veces no es fácil de cumplir y si no las cumplen son acumulables, o sea que si tú vendes 2 millones, ya mañana debes 6. ¿Me hago entender? Entonces, imagínate, tuve el caso de alguien que es una persona que fue muy amable conmigo y me habló muy al detalle y me dice, no, si imaginas que yo soy muy bueno vendiendo y he cumplido todas mis metas sobre el 150%. Digo, qué bacano. Y me dice, y cuando yo cumplo las metas sobre el 100, sí me dan unas bonificaciones. Yo, qué bien. Me dice, imagínate que la semana pasada cumplí la meta toda la semana y cuando fui a la bonificación me la negaron. Y yo le dije, ¿por qué? Que porque no había ido a una reunión extralaboral a las 7 de la mañana donde iban a decirle unas indicaciones que ellos se reúnen así y resulta que la persona no pudo llegar a esa hora, llegó tarde y que por no haber ido a esa reunión las bonificaciones las perdía. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿Y de dónde está eso? Eso está en las políticas que usted firmó cuando comenzó a trabajar y me dice, no, es que no he firmado nada. ¿Cómo así? No, es que yo trabajo, yo llegué y empecé a trabajar y ya. Y yo le dije, ¿te dijeron una inducción o te dieron una reunión donde te comentaban cuáles eran las reglas del juego para el trabajo? Me dijo, nunca. Yo le dije, a usted le tiene que pagar sus bonificaciones porque usted tuvo, cumplió con su parte de sus metas y sí o sí las bonificaciones tienen que pagárselas. Y si no existe nada donde se notifique que el que no vaya a todas esas reuniones o a esas cosas que hacen, no sé, no le pagan la bonificación. Yo inmediatamente dije, esto es una excusa para aparte de que la persona se mató haciendo todo lo que ellos le pedían sobre la meta y son tan descarados de que no son capaces de pagarle lo que acordaron. O sea, yo decía, qué triste que un almacén de estos tenga un buen empleado, un buen vendedor que les cumpla las metas y simplemente para ahorrarse esos bonos les salgan con esa ridiculez de que porque no estuvo en la reunión no se lo van a pagar. Y la persona me lo contaba como si, la embarré, no fui a la reunión. Y yo decía, qué tristeza, porque se, se burlan de la gente así tan feo, porque hacen estas cosas tan desagradables. Y por eso quise hacer este capítulo contigo, porque yo decía, yo no puedo creer que pasemos una temporada de estas y sigan pasando cosas tan injustas y la gente se quede callada. Y eso no es lo peor. Hablando del mismo caso, me dice
que trabaja más de las horas que son negociables, que no son negociables, que tienen que cumplirlas todas las demás extralaborales sin pago alguno, y que en algún momento tuvo una calamidad y dijo, ay, hágame un favor, yo mañana necesito una hora en la mañana, o sea, llegaría más tarde, y se la negaron, que porque era prohibido dar ese tiempo porque le estaba robando tiempo a la empresa. Entonces yo digo, ¿qué? O sea, te quedas 12 horas y vos les tenés que regalar 4 y ellos no te dan una. O sea, yo decía, ¿hasta qué punto llega el descaro de estas empresas? Y yo Es digo, un no tema, puede ser, no puede ser. Qué es un pena. tema muy complejo, Alex, porque mm, vuelvo y te digo, no es un tema puntual y tú escuchas eh, cada historia es completamente Uy, distinta y ves ya cómo me le imagino pasan las demás. Sí. exactamente y tú ves cómo hacen cosas que incluso ya rozan la explotación laboral, ya rozan la esclavitud, porque también el tema de la inmigración son un objetivo muy fácil de explotar, es una mano de obra muy barata, muy informal, y eso va abriendo puertas a otros aspectos también, ya no solamente de ese maltrato laboral, sino también de un maltrato personal, de una vulneración ya no solamente a los derechos laborales, sino incluso eh, humanos y personales. Yo veo cómo humillan a determinados empleados, cómo le ponen una carga funciones de, de esfuerzo físico muy fuerte, sin ningún tipo de seguridad, y no solamente de empresas informales, también de grandes multinacionales con renombres y que te sale la propaganda de que luchamos juntos por Colombia y luego ves que ahí también se evidencia mucho el maltrato. Entonces Sí. es un tema muy complicado y por ahí partimos al principio, y es un tema muy complicado donde no solamente influye que se salte en la ley, sino que también no hay mecanismos de control, aquí no le hacen auditorías a las empresas para ver Eso. cómo manejar. Entonces es un tema desde arriba que se va vulnerando desde arriba, desde la parte estatal, y eso va abriendo puertas para que sucedan todo esto. Es un tema complicado, por eso las personas, y por eso la invitación era eso, ustedes tienen que hacer respetar sus derechos cuando los tengan. Esta persona es muy fácil, vuelvo y te digo, un contrato verbal en prestación de servicios no existe, no existe. O sea, es tan sencillo como demostrar que yo estaba contratado verbalmente bajo la figura de prestación de servicios. ¿Y cómo demuestro yo que estaba contratado verbalmente? Pues con esas citaciones a las reuniones, con esas notificaciones de que no se me paga el bono porque no asistí a la reunión. Yo tengo que simplemente demostrar que yo trabajaba allí, que no había un contrato y que yo tenía que cumplir estas funciones, estas subordinaciones. Y el juez, simplemente le preguntará al empleado y le dirá, venga, demuestre que lo que está diciendo esta persona es falso. ¿Él trabajaba para usted? Sí, porque mire que aquí están estas pruebas, no sé qué. Dígame bajo qué contratación estaba. Probablemente el señor tenga que decir verbal, porque no tiene ningún contrato de prestación de servicios firmado ni nada. Mm. Y y ahí ya se desmorona todo, porque lo vuelvo y te digo, no existe un contrato de prestación de servicios verbal, entonces pues ya lo que le cuenten de ahí para abajo ya le va a saber a cuento, porque él ya sabe que estamos hablando de algo que no existe. Entonces, es un tema complicado, la gente tiene que estar muy pendiente. También yo creo que en estos temas la colectividad, y por eso digamos que si tú te das cuenta, que los sindicatos precisamente es una forma porque hablábamos de que es un problema grave que viene desde arriba estatalmente, gubernamentalmente, que también permite, facilita este tipo de cosas, pero también que tenemos nosotros como ciudadanos, como personas, ver cómo podemos hacer valer esos derechos. Por ejemplo, los sindicatos, y era el ejemplo que ponía, la fuerza de los sindicatos es la colectividad. Y de ahí era donde yo estaba diciendo que necesitábamos también en algunos momentos ser solidarios y apoyarnos, porque tú también ves con mucha frecuencia que en esa empresa son 10 trabajadores, 10 maltratados, 10 vulnerados, pero 9 de ellos se quedan callados y queda el uno donde pelea, y si de pronto es valiente él puede seguir peleando,
hasta que probablemente lo saquen, o si tiene mucho que perder, pues opta por pasarse al grupo de los sometidos y al final le dan más poder. O sea, es el tema de esta impunidad laboral que hay, que tú evidenciaste, es también que los mismos trabajadores también, el Estado ya le dio poder al generar este tipo de vacíos y al no tener una forma de controlar este tipo de cosas. Ya el Estado le dio ese poder. El empresario ya tiene un poder de sí porque tiene el poder del dinero, que es el que paga y es el que genera el empleo. Entonces yo ya tengo poder estatal y poder yo, porque soy el que genera el empleo. Pero si además la víctima o el perjudicado le da el poder de la impunidad, pues el señor perfectamente navega en un océano impune donde nunca va a pagar ninguna consecuencia y él va a seguir perpetuando. Entonces, si lo hace la compañía A, pues lo ve, lo copia y se lo copia y ya entonces los de abajo, los microempresarios también dicen, no, pues si lo hacen los de arriba, pues yo también lo hago y se va generando a lo que estamos hoy en día, que se ven estas cosas, pero que también tú ves la indiferencia ya no solo del gobierno, sino también desde las mismas personas, de los trabajadores. Entonces todo esto era para decir que tenemos que ser solidarios y tenemos que ser colectivos en algunos momentos y si vemos que en esa empresa está sucediendo, que es sistemático, que es política de la empresa ya, porque es que te vulneren a ti, digamos que puede ser que tu jefe es malo o que tu jefe no es una persona correcta o digamos que a ti te fue mal y tuviste mala suerte, pero si tú ves que no es solo con él, sino que son con todos, eso ya es política de esa empresa. Y si esa política es incorrecta, es ilegal, pues nos tenemos que asociar los cinco y hablar en nombre de los cinco y luchar por nuestros derechos los cinco y no dejar siempre pues al más peleón, digámoslo de alguna manera, que se va y se queme allá solo porque no va a conseguir nada, no va a poder con ese monstruo tan grande. Sí, pero y es total cuando una sola persona es la que quiere dar a hacer valer sus derechos, no faltan los 3 4 5 que dicen, no, pero pensá que te sacan y comienzan a generarle como este nivel de conformidad y de permisividad. No sé si esté bien dicho, pero Ujú. permiten que hagan, que los exploten, que abusen de ellos, que hagan irregularidades. Y ese es el resultado. Eso que estamos viendo ahora es el resultado de ver cómo las personas, a veces por su desconocimiento en la ley o simplemente Ujú. por su necesidad de generar ingresos para sus gastos, permiten que las empresas hagan esto. Y yo, aparte, quiero darle como un aplauso a las que lo hacen bien hecho porque también tuve la oportunidad de ver un lugar donde era súper, o sea, la diferencia era abismal, cómo estaban las personas, cómo trabajaban, les pagaban su tiempo extra, tenían sus contratos. Obviamente había momentos que les pedían que se quedaran hasta más tarde por inventario, pero la gente se queda a gusto haciéndolo porque le están cumpliendo con todo, les pagan bien, les cumplen con los que les prometen. Entonces, yo decía, qué bueno encontrar eso y doy un aplauso a estas empresas que lo hacen de verdad. Y créanme que más que poner en evidencia algo que ya todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, es también decirle a las empresas, pónganle cuidado a esto, el día de mañana les va a salir más caro cuando llegue una persona que sí sepa, que no se aguante, que los denuncie, que los demande. Y así como vos comentabas que una empresa lo copia a la otra porque lo hace y el microempresario también lo hace. Entonces, de igual manera, si una persona pone una denuncia, no sé si eso es en la oficina de trabajo, me imagino, eh, llega y un compañero se da cuenta y dice, no, pues a mí me hicieron lo mismo, yo también, ya igual ya salí de la empresa, ya trabajé un mes, voy a demandar, que me paguen todo lo que no me pagaron. Entonces yo digo, pónganle cuidado porque lo que dice Iván Felipe es cierto, hasta una sanción o una cancelación de la matrícula mercantil, creo que lo nombraste, por hacer este tipo de irregularidades como algo ya común. O sea, la política de estas empresas es ser ilegal y abusar de la gente. Yo me quedo aterrado como lo toman de una manera tan deportiva. Entonces, no es solo que el empleado diga, hágase respetar, sino que las empresas paguen lo que es. O sea, están incrementando sus ventas, les están cumpliendo, la gente les está trabajando.
las metas de diciembre o las metas de fin de año son altas, o sea, ellos no venden cualquier cosita, o sea, si ellos tienen un centro comercial, si pagan sus alquileres, sus impuestos, todo normal, ellos, o sea, sean conscientes, están recibiendo del vendedor o del empleado el trabajo bien, él está cumpliendo, cumplan ustedes también, o sea, sean éticos. Yo siento un poco de molestia al hablar, pero es que la verdad me parece tan increíble que personas hasta estudiadas y hacer estas cosas, iba a usar otra palabra, pero es que eso es terrible y qué pena Felipe, que, pero es que me parece tan desagradable que esto pase, que la gente no haga nada y los que saben que lo están haciendo mal se arriesguen, están jugando a la ruleta rusa. Les llega a pasar un empleado un accidente, no se dan el problema tan grande que se mete si esta persona llega a un lugar, me golpeé, me caí, me corté y no tengo nada, ni PS, ni Ariel, no me están pagando nada, o sea, qué miedo. No sé cómo es que juegan a esto diariamente sin tener temor de que les suceda una demanda o que inclusive les cierren el local por estar haciendo esta cantidad de cosas. Es que por eso mira que podemos determinar que uno de los elementos que hacen este problema tan grave es la impunidad. Porque créeme que si esto fuera un tema que saliera a la luz y no fuera tan fácil de, de pasar por alto, eh, mucha gente no se atrevería porque es que lo que tú dices es completamente real. Las consecuencias por esa negligencia son costosísimas, son altísimas. Y te pongo un ejemplo. Está prohibido que las empresas se pongan, no es literalmente laboral, pero sí para que tú veas, cuando uno sabe que, que la consecuencia va a ser mucho más grave que lo que yo estoy tratando de hacer, o que la consecuencia de lo que yo voy a hacer puede ser muy grave, que genera. Cuando está prohibido que las empresas o que las industrias eh, mmm, se pongan de acuerdo, digamos, para alzar los precios, resumido rápidamente. Porque eso afecta uno de los principios de la economía, que es la oferta y la demanda y la libre competencia. Si tú te das cuenta de estos escándalos de las superindustrias que son multadas, siempre hay un factor y es que se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Por qué se ponen de acuerdo entre ellos? Porque ellos saben que si dejan a uno de los de ahí afuera, es muy probable que esa persona pueda denunciar y la sanción que se le va a venir encima va a ser, y de hecho a veces los pillan y hace unos años los multaron porque se pusieron de acuerdo para subir el precio de los cuadernos. Y la multa fue astronómica y para todas. Y luego se empiezan y luego tú ves los procesos y te das cuenta cómo ellos empiezan digamos, a venderse los unos a los otros para que todos queden untados y el golpe se divide entre todos y no le caiga solo a uno o no le caiga la mayor parte a uno. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos saben que corren un riesgo de ser descubiertos. En este tipo de ilegalidades en las contrataciones, ellos cuentan con la impunidad sistemática y constante. Y ese es el núcleo del poder. La ley está muy bien redactada. Está todo muy claro qué tipo de contratos son para cada uno, qué tipo de contrato acarrea qué tipo de responsabilidades, para qué tipo de funciones. Lo que a ellos les permite seguir aplicando eso e inventándoselo, porque no es ni siquiera que utilicen ciertos contratos de forma irregular, es literalmente que se inventan las cosas. Y lo descubriste tú. Un contrato de prestación de servicios verbal con bonificaciones, creería yo que si se las quitó de la nada, son bonificaciones que no constituyen salario. O sea, esa persona está haciendo una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, está haciendo un monstruo con partes de personas, pero de animales, de objetos. O sea, está haciendo una cosa que no tiene ni estructura, ni sentido, ni ningún tipo de defensa, y es muy fácil. Cuando tú ves ese tipo de cosas tan descaradas y cínicas, te das cuenta que ellos navegan en la impunidad. Y vuelvo y te lo digo, la primera impunidad que se la damos son los trabajadores cuando aceptan este tipo de cosas o permiten o avalan
este tipo de actos. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es denunciar, demandar a esa empresa, y eso va a generar un esfuerzo de tener que ir, de tener que hacer, pero se trata de mis derechos y se trata de que no lo sigan haciendo. Esas como garantías de no repetición, de que eso no vuelva a pasar. Pero va a seguir pasando porque nadie hace nada y evidentemente a mí me sale muchísimo más económico y gano muchísimo más dinero si yo te contrato a ti sin pagar TPS que contratándote a ti pagando TPS. Es claro que voy a ganar más yo si no te la pago. El tema es por qué algo tan esencial. Mira, por ejemplo, el pago a las prestaciones sociales son de orden público, son derechos inalienables, son derechos que usted no puede renunciar. El empleador puede presentar un documento notariado, apostillado, con una huella de sangre mía, donde yo voluntariamente, mayor de edad, en mis 5 sentidos, de forma libre y voluntaria, renuncio a que la empresa me pague la EPS. Renuncio porque tengo CISBEN y no me interesa. Yo le digo a usted, empleador, ay, venga, no nos vamos a poner a pelear por esto. Yo voluntariamente no necesito esa EPS, no me pague eso. Es más, yo le puedo decir, no me pague esa EPS, más bien deme esa plata a mí. Eso Ja, es completamente ilegal porque el juez va a obligar a la empresa, pero es que yo no, él mismo me lo pidió, yo le daba la plata a él de la EPS para que él ganara más y pudiera tener más plata para su casa. No importa, eso es un derecho inalienable que usted no puede negociar bajo ningún parámetro. Usted cometió una irregularidad, le dio esa plata a él, no la usó para lo que era, perdió esa plata y además me tiene que pagar todos los meses y años que esa persona estuvo sin EPS con sus intereses moratorios. Entonces, a la hora de la ley, digamos que la ley es clara y está muy bien estructurada, es que las personas apliquen esos derechos que tienen consagrados en la ley y los utilicen. Pero todo empieza desde el conocimiento, tienen que documentarse muy bien, desde exigir sus derechos y cuando son vulnerados, pues exigirlos por medio de la vía o del conducto regular, digamos lo que sería por medio de la ley. sí, definitivamente es ese aporte el que debemos tener en cuenta y es, o sea, hoy en día en Internet encuentran todo, o sea, la ley está allí para Uh-huh. ir a consultarla. Si tienen dudas con sus contratos o con su forma en que los han eh, hecho trabajar, pues consúltenlo, créanlo que, que no tienen nada que perder, tienen mucho que ganar y mi idea no es generar una revolución en el tema, pero sí por lo menos que la gente se comience a enterar y a darse cuenta de muchas cosas que ignoran. E inclusive, ustedes saben que tienen la opción de generar cuestionamientos aquí en el blog y pueden colocarme las dudas que tengan, se las respondemos. En el canal de YouTube también cuando lo escuchen pueden colocar los comentarios y yo con mucho gusto, si me dejan un correo, yo puedo contactar con ustedes y los asesoramos en lo que necesiten, que es con muchísimo gusto, tanto a las empresas como al empleado, o sea, a las empresas que quieren dejar esta informalidad y comenzar a trabajar de la manera adecuada, también lo pueden hacer. Contraten un abogado o una persona que les pueda recomendar qué tipo de contrato según su necesidad y de qué manera también pueden ahorrar, pero sin pasar por encima de la ley. De verdad que eso es lo más importante y lo que quisiera que en este momento quedara claro. Yo tengo que agradecerte mucho porque Iván Felipe ha sido muy, pues en estas fechas sacar un tiempo y un espacio no es fácil y tomarlo así como yo lo busqué, con esa forma de quiero hacer esto ya, no quiero que pase este fin de año sin que esto salga. Y de verdad que eso es muy valioso para mí que hayas tomado ese tiempo para hacerlo, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, a ti, la idea sí lo que te digo, tenemos que apoyarnos y a mí este tema me parece que es importante porque se evidencia, llegan consultas de temas, se despiden mujeres embarazadas, se despiden personas con restricciones médicas, se despiden siglo XXI, 2021 prácticamente, se siguen despidiendo personas por ser de la comunidad LGBTI, porque expresan ahora está saliendo un problema más todavía que digamos que todavía no hay una claridad constitucional, digamos de alguna manera, de hasta dónde y hasta cuándo, pero ya está saliendo digamos, un nuevo problema aquí en esta materia de despidos, de que están despidiéndome
por expresiones o manifestaciones que yo hago en mis redes sociales de forma personal, las extrapolan a lo laboral y utilizan sus lineamientos no van acorde a las políticas de la compañía y no se sabe muy bien, venga, pero hasta dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro, y eso es un problema que también está, y muchas personas muchas empresas están despidiendo a sus trabajadores porque políticamente pertenecen a un partido que no es el que ellos consideran el ideal, o porque manifiestan apoyar determinados movimientos que la empresa no considera correctos. Están empezando a surgir cosas y entonces lo ves, pero todo esto se tiene que trabajar de forma colectiva y también muy individual, de cada uno va haciendo valer sus derechos. Entonces yo creo que lo que estás haciendo con esto es muy interesante, que la gente se documente y sobre todo que abras puertas a que la gente empiece a indagar y a ver hasta dónde, si te sientes vulnerado, si sientes que están siendo injustos, si sientes que están, incluso uno siente, aunque uno no sea abogado y uno no sepa de derecho, uno siente que esto no está bien, o sea, yo no puedo creer que la ley permita hacer estas cosas, entonces es muy probable que sea ilegal y tienes que empezar a documentarte para poder exigir tus derechos. La persona que, en el ejemplo de las bonificaciones, que le quitaron las bonificaciones, simplemente es demostrar que su contrato no corresponde al que aplicaron, o sea, en este caso, técnicamente creo entender que fue una prestación de servicios de verbal, eso no existe, entonces simplemente demostrar que era un contrato laboral verbal y ya, eso automáticamente lo blinda para que le pueda exigir como resarción de esa ilegalidad, que le paguen todo lo que le dejaron de pagar, y no solamente la bonificación, sino sus prestaciones sociales, sus cesantías, sus vacaciones, con intereses moratorios y con las respectivas sanciones. Es mucho más fácil de lo que ustedes pueden creer, pero la persona tiene que luchar por su derecho, porque esperar que alguien venga a exigir que le hagan que le validen o que le valoren su derecho, pues es muy optimista y muy poco probable. Sí, es cierto. Muchas gracias de verdad por el espacio y por todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Dale, a ti, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo en nuestra página resonanciadispar.com/el ojo del juicio y seguirnos en redes sociales. Así no te perderás ningún episodio.